La figura de la democracia está basada en el hecho de que el poder lo tiene el pueblo y por ello tiene el derecho de designar a sus gobernantes. Hasta aquí esta teoría no le entra un hacha y da la impresión de que se trata de un sistema perfecto o infalible. Sin embargo, al momento en que se consideran los sistemas y las formas para la implementación de la democracia en cada país o comunidad, comienzan a salir las imperfecciones que pueden ir desde poder hablar de una democracia simplemente humana y por ende siempre imperfecta, hasta llegar a anular prácticamente el concepto y sin embargo seguir llamándolo democracia. Por eso Nicolás Maduro sigue hablando de democracia, cuando en nuestro hermano país de Venezuela ese concepto ya no cabe en absoluto mientras la imposición sea la norma. El grado de imperfección de un sistema democrático depende normalmente del grado de responsabilidad o involucramiento que tiene el pueblo en los poderes públicos y en su actividad cotidiana, y desde luego en la participación que se tenga en la elección de esos poderes públicos. Así, las sociedades formadas con ciudadanos que se interesan por las cosas públicas y por el desarrollo integral de sus comunidades normalmente tienen una calidad democrática muy alta, en tanto que aquellas sociedades formadas por personas que no se interesan por el destino de los demás, sino por el solo propio, tendrán una democracia de muy baja calidad, normalmente en todos los sentidos y aspectos que ésta pueda abarcar. México, si se me permite dar mi opinión, bien podría ser un ejemplo de las peores democracias del mundo. Es decir, para seguir usando el mismo lenguaje, de las más imperfectas. Y esto lo digo por varias razones. En primer lugar, porque vivimos en una sociedad que ha reducido el concepto de democracia al acto de salir a votar cada 3 o 6 años y aún peor, los índices de participación electoral han ido decreciendo periodo tras periodo y sin embargo no parece alertar esto a nadie, salvo claro a la clase política que ahora tiene que ganar las elecciones con menos votos repartibles y a veces con mayor número de contrincantes, lo que claramente dificulta el éxito electoral. En segundo lugar, porque la democracia instaurada por el Partido Revolucionario Institucional en los últimos 80 años fue estructurada y pensada para que solo hubiera un ganador en todas las contiendas y siempre bajo la apariencia de triunfos limpios y legales. Incluso los 2 periodos presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón del Partido Acción Nacional estuvieron siempre sometidos a la voluntad priista, dueña del Congreso de la Unión, de la mayor parte de las gobernaturas del país y sus legislaturas, e incluso la mayoría de los gobiernos municipales. El PRI no ha dejado nunca de gobernar a México desde Calles a la fecha. El PRD, por su parte, fundado por expriistas bajo la misma filosofía, solo que enmascarada en argumentos populistas. Y Morena, que es un partido unipersonal cuya existencia depende de su fundador y presidente, y ahí se acaba todo. En tercer lugar, porque la oferta de candidatos a los distintos puestos de elección popular es cada vez más pobre y más corrupta. Ya en las pasadas elecciones presidenciales hubo muchas personas que votaron por Enrique Peña Nieto no por considerarlo un candidato con expectativas, sino porque se pensaba que era lo menos peor para el país en ese momento. Se trataba de un candidato que no escondía su ignorancia, su falta de liderazgo, pues se le sentía como un títere de un grupo de dinosaurios que hacía evidente su incapacidad para gobernar. Pero aún así hubo muchos que votaron por él. Y luego, al paso de este lamentable periodo presidencial, estamos por entrar a otro nuevo proceso electoral para elegir en el 2018 a quien deba suceder a Peña Nieto, y el momento político, en mi opinión, no podría ser peor. Me explico. Tenemos un presidente del vecino país de los Estados Unidos de América que con malas formas y ausencia de mínimas cortesías y diplomacia
le tiene tomada la medida a nuestro gobierno al tiempo en que se desdeña y se desvalora a la sociedad mexicana y se insulta a nuestro país. El PRI, conocido como el partido oficial, pasando ahora por sus peores momentos, con varios exgobernadores perseguidos por la justicia y dando una percepción, que para mí es una realidad, de que la corrupción y la impunidad están peor que en toda la historia de este país ya tradicionalmente corrupto. El PAN, que en otras épocas se distinguía por sus valores, es hoy un partido formado por personas contagiadas por la corrupción y la impunidad instaladas, y en algunos pocos casos con personas muy excepcionales y distinguidas en su formación y principios, pero en franca contienda interna y con una absoluta escasez de liderazgo. El PRD, acercándose al ínfimo tamaño que le corresponde, y Morena, que como ya dije es Andrés Manuel López Obrador, tan idénticamente como este es Morena. Y si bien López Obrador tiene un liderazgo innegable ante las masas, su triunfo llevaría a México de una democracia muy imperfecta, como la que hemos comentado, a una simulada como la existente en Venezuela. Entonces, no parece haber ningún candidato ni ningún partido político que ofrezca para este 2018 una opción mínima de confiabilidad, de honradez y capacidad, que otorgara alguna, aunque sea pequeña, expectativa de desarrollo y de paz para los próximos 6 años. Se repite, pues, lo que ya pasó hace 5 años, cuando se votó por el que muchos consideraron el menos peor, y entonces, el año que entra votaremos por el muy malo, por el malo o por el menos malo, si es que hay alguno en este último escaño. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede una sociedad vivir así, llena de promesas de campaña que jamás se cumplen, de descalificaciones, de fraudes y corrupción de todo tipo, fracasos políticos incontables, y aún así considerar que se vive en una verdadera democracia? Puedo asegurarles que el año que viene van a ganar las elecciones cualquiera de las 3 opciones siguientes. La primera opción, el PRI, que no obstante haber demostrado ser el partido de la corrupción durante 80 años, sigue contando con seguidores, unos por interés propio, otros por complicidad y otros por desinterés e irresponsabilidad cívica. Segunda opción, el antipriismo, que por ser anti deja de ser pro algo y que posiblemente aparezca encarnado en una increíble e insospechada coalición de filosofías irreconciliables, pero que luego de una negociación de repartición de puestos y encargos podrían tal vez otorgar el triunfo electoral a la unión del PAN con el PRD. Por último, la opción antitodo, que más que Morena es la opción de su líder, y es la opción populista que divide en lugar de unir, que es experta en ganarse enemigos, en destruir proyectos y que, dadas las condiciones actuales de corrupción e impunidad, terminarían de hundir al país, a su democracia y a cada uno de sus ciudadanos. Así llegaremos al proceso electoral del 2018, a menos que la sociedad reaccione en el ya muy poco tiempo que les queda y logre una candidatura independiente libre, honesta, capaz y con liderazgo. ¿Habrá acaso mexicanos de estos dispuestos a entrarle? Ojalá por el bien de México.